Hola, ¿qué tal amigos de Saracay Televisión? Gracias por sintonizar un domingo más su programa En la Mira. Ya saben que cada semana planteamos diferentes temas y también contamos con invitados locales y nacionales. Quiero darle paso en este momento a mi compañero Jorge Chávez, quien presentará el tema y nos dará a conocer cuál es el invitado de hoy. Gracias, Edwin. Amigos de Saracay Televisión, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Bienvenidos a su programa En la Mira. Usted sabe que en este programa hablamos de todo, como en botica. Aquí tenemos de todo. Tocamos temas nacionales, internacionales, locales. Y hoy tenemos un invitado especial. No le voy a decir el nombre todavía, pero que va a poner el programa sabrosito. Se los recomiendo, no lo pierdan y se los aseguro. Este programa va a ser muy, muy bueno por el entrevistado. Pero antes de ello quisiéramos hacer un pequeño resumen de los temas en los que va a navegar esta entrevista. El país se enfrenta a un proceso electoral dentro de 184 días, si no me equivoco. Y si me equivoco, erraré su mano. Tenemos una gran responsabilidad en la elección del mandatario. No cometamos errores que hagan que el país termine de desmoronarse. Hay una crisis moral, una crisis económica, hay problemas de inseguridad, falta de liquidez, desempleo, inclusive hambre, y que ni que se diga de la pandemia. Nos agarró, como a todos los países, sin prepararse, pero aquí se hizo todo lo que no se debería de hacer: robar los insumos, agarrarse el dinero que estaba destinado para las camas, para los respiradores, para las mascarillas y festinar con ello. Y sin responsables. Eso es un problema grave, muy, muy grave. Se ha acusado a presidentes de otros estados, en el caso de Venezuela, de ser un dictador porque controla el Poder Judicial, el Ministerio Público, etc. Y aquí vemos que un Poder Judicial que simplemente, junto a la Fiscalía, responden a los dictados del Poder Ejecutivo. No hay responsables cuando se tratan de la gente del gobierno vinculados a ellos o a sus familiares. Los demás sí. Se pueden robar una lata de atún y van presos. Pero se roban millones de un hospital, 7, 8, 9 millones, y no pasa nada. No nos equivoquemos. Y para analizar el tema de a quién deberíamos elegir y las propuestas, sobre todo las propuestas, para que dentro de 184 días vayamos con toda la conciencia y con la razón a depositar nuestro voto, vamos a comenzar hoy con el ingeniero Fabricio Correa, ingeniero mecánico, padre de 5 hijos y 5 nietos. Casado, felizmente casado, vive en Guayaquil, todo el mundo lo conoce, es el hermano del expresidente Rafael Correa, estuvo inmerso en una serie de diatribas, él y sus empresas, pero ha pasado el tiempo y él está hoy aquí y nos va a ayudar a conversar y analizar el panorama que se nos avecina. Adelante, Edwin, y bienvenido, Fabricio Correa. Muchas gracias, estimado Jorge, y le doy la bienvenida, ingeniero Fabricio. ¿Cómo le gusta que le digan Fabricio, ingeniero, Correa? No, Fabricio. Fabricio. Más difícil es ser gente que ser profesional, así Eso que llame sí. Fabricio. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata Santo Domingo? No, siempre Santo Domingo de película y a Dios gracias, bien, lo importante, la salud, la familia. Chiro como todos los ecuatorianos, pero vivo. En relación a ese tema, en este primer bloque de este programa de opinión y análisis, vamos a conversar un poco sobre el tema de los empleos que se han perdido, pero lo más importante, Fabricio, ¿cómo hacer para recuperar esas plazas de trabajo? Porque la gente está cansada de tantos problemas. Uno ya se agobia de ver tantas noticias negativas. Coméntenos, ¿cómo analiza al país usted desde su óptica en relación a cómo generar ese empleo que se ha ido perdiendo? Excelente su pregunta, Edwin. En el encierro, mientras los héroes de blanco hacían su tarea contra el COVID, las autoridades veían cómo sortear el tema. Yo me preguntaba, bueno, ¿y el día después? Porque yo como ingeniero y como empresario tengo que ver y lo que viene después. Porque Ecuador venía perdiendo 1/4 de millón de plazas de trabajo por año.
de los cuales 170.000 estaban afiliados al seguro, o sea, en empleos formales. Este primer semestre de pandemia se han perdido 500.000, de los cuales 260.000 estaban afiliados al seguro. Estamos hablando de que hay que generar de urgencia 1 millón de plazas de trabajo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esa magia? Esa magia, a Dios gracias, está ahí. Entonces, como yo veía que la gente pasaba de la ansiedad a la depresión y de la depresión a la ira con esto del robo y todo, dije, bueno, vamos diciéndole, sí tenemos salida, levantemos el espíritu. Lo peor que puede pasar es los brazos caídos. Entonces empecé a hacer unos mensajitos en abril, a fines de abril, de 1 minuto dirigido al presidente. Porque mucha gente me decía, oye, pues este presidente incompetente que por aquí ya se va. Sí, pero no podemos esperar 1 año, pues. Claro. Las soluciones son ahorita. Y este es el presidente que tenemos. Entonces le escribí sobre el trabajo, cómo generar 1 millón de plazas de trabajo, ya, ahorita, sin cambiar nada en la ley. Le escribí sobre la flexibilidad laboral. Le escribí sobre consultarle al pueblo para sortear la pillería y el bloqueo de los políticos en la asamblea. Le escribí sobre que no nos metan más la mano al bolsillo. Si la plata está ahí, hay que recuperar lo robado, hay que parar el robo contra paredes. Y para mi sorpresa, la gente me escribía, por fin alguien habla de esto. Gracias, Fabricio, por despertarnos el optimismo, por ver que hay la luz al final del túnel. Entonces dije, bueno, ahora como es mi estilo, siempre inquisidor, como ingeniero, curioso, ahora estoy recorriendo la parte que me queda cerca de Guayaquil. No he ido a Machala, he ido a Manta y a Puerto Viejo, a Chone, que es diferente porque es agrícola, he estado en Milagro, tengo que ir a Salitre, ahora vine a Quevedo y Santo Domingo, voy la próxima semana a la península de Santa Elena, preguntando y proponiendo, porque tampoco uno es dueño de la verdad. Y entonces entremos en materia. Mire, El tema de empleo, me llama la atención que usted me dice que pueden fácilmente generar 1 millón de empleos. sí, créanme. ¿Cómo? Y no hay que hacer nada, que es lo increíble. 500.000 de plazas de trabajo en este temita. La ley dice que hay que sustituir el 10% de la gasolina por alcohol. Ojalá se haga 20% como en Perú. Y del lado de acá, la revolución hizo control de inundaciones en el triángulo Troncal, Naranjal, Milagro, el triángulo de la Caña, hizo control de inundaciones por sugerencia mía, esa es mi especialidad de ingeniero mecánico. ¿Para qué? Para que esos que son los mejores suelos del Ecuador, porque se inundan todos los años y quedan fertilizados con el limo que arrastran las aguas, puedan producir todo el año, no solo siembras veraneras. Entonces, ese control de inundaciones aporta 300.000 de las mejores tierras para caña. Pregunto, si la ley dice que hay que sustituir la gasolina por alcohol, o sea, ya está el mercado, y acá hay 300.000 hectáreas de pequeños productores que no mecanizan, hacen las cosas a mano, porque son pequeños. Yo me río siempre que cuento, porque la gente no conoce cómo funciona. Cortan la caña y cargan los burros, no lo hacen con tractor, claro, ni con carretón, con burro. Y los burros parece que tuvieran GPS, van camina, solitos al trapiche. ¿Y por qué? Porque ahí van a beber melaza. Y al final del día la melaza ya se va fermentando y hasta terminan borrachitos los burros. Entonces están motivados los burros. Entonces todas esas cosas lindas del trabajo manual, usted multiplíquelas por 300.000 y usted puede tener fácilmente 300.000 plazas de trabajo directo en la caña. Pero ahí vienen los indirectos. Como estos no son grandes ingenios que hacen en Brasil, en la India, sino que los trapiches se hacen aquí, se reactivan pues los talleres. Usted puede tener 6.000, 10.000 talleres haciendo trapiche y luego dándole los mantenimientos. Se reactivan las lateras, los talleres de la tonería para hacer los alambiques, porque el trapiche le saca el jugo, usted le pone la levadura, lo fermenta y eso fermentado pasa por el alambique y saca el puro. Entonces, usted ya tiene otros 10.000 talleres de lata.
Luego, con los obreros, pues, ¿no? Luego está el agrónomo que empieza a dar la asesoría del cultivo. Luego está el vendedor de agroquímicos, de fertilizantes. Luego está el transporte. Usted vaya multiplicando los servicios, sumando, y va a encontrar con que tiene 500.000 de plazas de trabajo, directo e indirecto, en el campo donde no llega el COVID. Gracias al campo que los ciudadanos, los que vivimos en la ciudad, estamos bien porque no ha faltado la comida. ¿Y qué hay que hacer? Nada, nada. Hay que amarrarse los pantalones, romper las trincas de Petroecuador y ordenar que Petroecuador compre todo el alcohol que produzcan estos pequeños y medianos empresarios, ya sería, ¿no? Claro. Del alcohol, al precio internacional de la gasolina, como hace Colombia, como hace Brasil, como hace Perú. Precio internacional. Traducido al español, lo que paga aquí Cañamanaví, Talicó, Cristal, 93 centavos el litro. Y la gente va a tener trabajo. Esas son las 500.000. ¿Y las otras 500.000 de dónde sacamos? En este momento, desde junio, está aprobada la ley que permite sembrar cáñamo. ¿Por qué hubo que hacer una ley? Porque el cáñamo es primo hermano de la marihuana. Algunos se emocionan, pero no. El 98% del juguito que sale del cáñamo tiene cannabidiol, que es un elemento terapéutico que la está rompiendo en el mundo. ¿Por qué? Porque alivia el dolor del reumatismo, calma la ansiedad. Entonces se lo usa para dolores, se lo usa para temas, enfermedades psiquiátricas, psicológicas. Y tenemos por el lado de Daule Vinces, el control de inundaciones Daule Vinces protege 130.000 hectáreas. Ese está incompleto, hay que hacer los canales secundarios y terciarios, se los hace. Usted siempre cáñamo, que es primo hermano de la caña de azúcar también, o sea, es un cultivo que todo el mundo sabe sembrar, que es súper noble, corta 3, 4 veces al año y todo se utiliza. Entonces, trae dinero de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos y pone los laboratorios para extraer el juguito y convertirlo en cannabidiol y exportar un producto con valor agregado. Ahí tiene inversión extranjera y tiene mano de obra ya no para el campesino, sino ya para el tecnólogo, ya el que estudió química. Luego, el bagazo, la celulosa, igual que los ingenios azucareros, que al lado de cada ingenio hay una fábrica de papel o de cartón corrugado, usted eso lo convierte en papel y va a tener en 130.000 hectáreas 3, 4 laboratorios extrayendo cannabidiol, 3, 4 fábricas de papel. Imagínense la inversión. Usted, los entendidos, no es mi especialidad, lo de la caña sí lo he estudiado yo, pero esto no. Los entendidos hablan de que puede meter 250.000, 250.000 de plazas de trabajo directo e indirecto. Otra más. Usted habrá leído la historia de que el que descubre el tallarín, Marco Polo, lo descubre en la China, regresa con el tallarín y dice: compañero, ve esta delicia, he descubierto los tallarines, hágame tallarines. Marco Polo, aquí no hay arroche, aquí hay trigo, hágale de trigo entonces. Entonces cuando usted va a la chifa, usted le dan una sopita y el fideo es blanquito, transparente, porque es de arroz. Pregunto, ¿y por qué yo tengo que pagarle el trigo subsidiado a los gringos y favorecer al campesino gringo cuando debiéramos comer tallarines de harina de arroz? El arroz tiene una virtud sobre el trigo. El arroz no tiene el gluten. El gluten, hay gente que es alérgica y le afecta al hígado. La hermana menor de mi mamá murió de cirrosis por culpa de eso, porque la alergia no era tan fuerte que le causaba una reacción, pero le fue consumiendo el hígado. Cuando usted está enfermo del estómago, le dan sopita de arroz. Pero aquí va una que no se le espera. El hermano menor de mi mami, mi tío César, Chicho le decíamos en la familia, estudió en Davis, California, su maestría en alimentos. Y la tesis de grado, ¿sabe cuál fue? Pan de harina de arroz. Pan de harina de arroz. Resulta que se le pone obviamente otra levadura. Ese fue el motivo de estudio. ¿Qué levadura era la que funcionaba bien? Y en pruebas ciegas con los gringos, le daban pan de trigo, pan de arroz, no le decían cuál era. Y les gustaba
igual o más el de arroz. Entonces, usted se imagina donde el gobierno dice, páreme la importación de trigo porque eso es dumping. Y apoyemos a nuestros agricultores para comer pan de arroz, fideos de arroz y meter a esa gente necesitada 100.000 hectáreas más de arroz. Imagínense, ahí tiene la mano de obra. ¿Por qué hago este hincapié? Porque como todos los países, como dijo don Jorge, todos los países están atacados por el virus, todos están jodidos en su economía, tenemos que desarrollar el mercado interno. Entonces ya le digo el mercado interno del alcohol para sustituir la gasolina, el mercado interno del pan y el fideo de arroz. El mercado del cannabidiol, no, ese sí es externo. Pero hay el otro que hoy está deprimido, pues los dos grandes generadores de mano de obra son la agricultura y la construcción. La construcción está de capa caída. Pero ¿qué le dije en mi mensajito? Flexibilice, flexibilice. Es importante los temas que toca porque se habla mucho, ¿no? A víspera de una campaña política, los candidatos presidenciables, en este caso, ya vamos con esa consulta a ver si usted va a participar en el 2021, prometen mucho trabajar en el tema agrícola, pero ¿qué pasa? Que en la realidad es totalmente diferente. Hasta ahora todos los gobiernos de la historia del país le han quedado debiendo al sector agrícola. ¿Cómo flexibilizar el tema, por ejemplo, para todas estas ideas que usted tiene, necesita inversión? ¿De dónde sacamos la inversión? Si estamos en un país quebrado, ¿cómo hacemos que los bancos sean flexibles? Porque también esa es una gran verdad. Todos arrimamos el hombro, pero el sector de la banca, al parecer, están viviendo en otro país. La banca nunca pierde, esa es la realidad. Todos los años ha roto récord de ganancias. Este año vamos a volver a romper. Todo fregado, porque menos están ellos. Reestructurando la deuda, pero no deben cobrarle los intereses. Mientras tanto, uno como, yo tengo la empresa familiar que maneja a mis hijos, la fábrica de bombas, y a uno no le compra a nadie, pero como tiene corazón no despide a nadie tampoco, entonces uno sí está perdiendo. Y nos hemos, yo el primero, bajado los sueldos y todo, con tal de salvar los empleos. Pero la banca no baja los intereses, no baja nada. Fíjese el mensaje que le dio el presidente de Portugal a la banca de Portugal. Le dijo, es inmoral que la banca este año haga utilidades. Claro, pues tiene que ser solidario. Si el sector real de la economía, el que agrega valor, el que genera los trabajos, que somos todos nosotros los emprendedores, perdemos, ¿cómo puede ser que la banca gane solita? No, señor, es inmoral, pero es la realidad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos para que se sumen también? Pero la banca está sobreestoqueada de dinero, no tiene dónde colocarlo. Entonces, si hubiera contratos serios de Petroecuador de comprar el alcohol, le van a poner la plata. Pero ¿cuál mi sorpresa? Ando con el hígado revirado. El miércoles, la noticia, Petroecuador suspende la compra de alcohol y le está debiendo 6 meses a los agricultores el alcohol. No joda, pues. No joda. Porque ese alcohol que no está comprando aquí, sí lo tiene que comprar como gasolina afuera. ¿Por qué pagarle a los gringos y no pagarle a mis agricultores? Eso es lo que está mal. Y como usted bien dice, ha sido el sector más maltratado, el de la agricultura. Acuérdense que teníamos un ministro de Agricultura en la Revolución, poeta. Me contaron que él creía que el banano se resolvía, el problema del banano se resolvía con una poesía. Bananero hermano, yo te doy la mano y tú me das más banano. Entonces me dijo un man de milagro, aquí que fabricamos piña, yo le digo este verso. Ministro pendejo, ¿ya? Yo te doy una piña, tú me das a tu niña y allí te la dejo. Es que no se puede no se puede tener gente que no sabe por cuestiones políticas, no se puede. Entonces usted está hablando con alguien que sabe y que, como no tiene intención política, yo desde ahorita le digo al presidente para que sea exitoso, porque si Lenín es exitoso, todos los ecuatorianos somos exitosos. Oiga, pero esas propuestas pueden ser muy buenas, pero han llegado a oídos que reciben la propuesta, o está hablando usted con una pared. No. A estas alturas, buena su pregunta. a estas alturas del partido no creo que... Del trabajo, inmediatamente se pusieron a trabajar en el tema trabajo, fines de abril, derivaron la responsabilidad a los COEs cantonales, que es correcto, ellos están más cerca del problema, y el problema no se da simultáneamente en todas las ciudades, sino de manera diferente. Lo de la flexibilización laboral lo pusieron en la ley
de humanitaria, y gracias a eso se evitó el despido de 200.000 burócratas que tienen que salir en algún momento, pero cuando tengan donde ir a trabajar. Hoy usted no lo podía botar a la calle, son 200.000 familias que se quedan sin comer. Entonces, ¿qué se hizo? Se rebajó 25% las horas de trabajo de 8 a 6, se bajó consecuentemente el sueldo, el gobierno se ahorra 1.000 millones por año, pero la gente llega a su casa con 75% del sueldo, pero con algo para comer. Entonces, me escribió el vicepresidente de la República en una propuesta que todavía no le hemos comentado, que yo le decía, no le meta la mano al bolsillo a los ecuatorianos con más impuestos. El vicepresidente que salió. Sí, Otto Schönenholzer. Haga lo siguiente, véndale a los camaroneros las 52.000 hectáreas de concesión, porque a usted, a mí, a todos los ecuatorianos, ¿de qué nos sirve ser dueño de los salitrales? De nada. Un salitral es una tierra salada donde no crece nada. Pero viene un camaronero y dice, alquíleme a un precio irrisorio. Le hace un muro, una compuerta, estación de bombeo. Se gasta 15.000 por hectárea en un terreno que no es de él. Es como usted que me mira, alquila el departamento, le mete $15.000. ¿De quién es? Del dueño, no es suyo. Entonces, le mete $15.000 a una concesión. Aquí ganan 3. No son 2 para un tiro, 3 para un tiro. Primero, si usted le vende a $10.000 hectárea, que es un precio justo, en 4 meses, 3 meses le ingresan $520 millones al Estado. El camaronero es feliz porque pasa a ser propietario y puede vender y puede hipotecar. Pero como está chiro, el banco también es feliz porque tiene plata que colocar y le presta a 15 años con una garantía hipotecaria que es más segura que la mandíbula de arriba. Entonces, todos ganan, si se da cuenta. Pero hay que ser creativo y en eso es que me hallo yo, creando y preguntándole a la gente. Volvemos al tema del trabajo para no quitar el orden. Le decía que con la flexibilidad que se logró, usted ya puede desenrolar más fácilmente un trabajador. Y eso es vital para la construcción, porque la construcción es como Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Entonces, el constructor termina una casa, termina una obra y de ahí tiene que pasarse 3, 4 meses buscando la otra. No puede pues mantener una plantilla. Pero si es que con esta flexibilidad empezamos a hacer las obras a mano. Y todo eso lo hablo de mi experiencia. Este servidor con su empresa Aplitel, la empresa familiar, en el 2002 ganamos un concurso de hacer un canal de riego de 9 kilómetros. 9 kilómetros, un canal de riego larguísimo, desde la represa Tahuín en Arenilla, frontera con Perú, hasta el sector de La Cuca, que son 8.000 hectáreas de arroz. ¿Sabe cómo lo hicimos? A mano. Me mamé un problemón que recién el año pasado se resolvió en arbitraje. ¿No se demora mucho la entrega de una obra? Porque los políticos, los burócratas de la contratante, que era Codeloro, la CDG del Oro, ya tenían amarrado el choreo con la hormigonera, con la mina, y les corté el tema. Y para cortarse lo que hice, hablé con el alcalde, la plata es de todos los ecuatorianos, que se quede aquí en Arenilla. Son mis amigos los dueños de la hormigonera, pero son 2. Cuando aquí puedo favorecer a 2.000, pues le digo. Entonces, vamos a hacer la obra a mano, a la antigua. Deme 350 trabajadores de aquí, de Arenilla. Me mandó 600. ¿No se demoraba más la obra ahí? No, me mandó 600, y ya le explico cómo. Me mandó 600. Seleccionamos 350, compré 16 concreteras. 16. Entonces era bello ver el canal, ¿no? Primero pues el terraplén de tierra, ¿no? Bien niveladito, y 16 grupos, mete parihuela de arena, mete parihuela de piedra, mete el saco de cemento, mete el agua, bate chocolate. Ahí estaba el hormigón. Claro, uno se complica la vida porque tienes que abastecerlo a cada uno, tienes que cuidar que no roben, y lo más importante, tienes que controlar la calidad. Tuve que hacer mi propio laboratorio de hormigones, pero la satisfacción que da el haber dejado, ese contrato costaría unos 10 millones hoy en día, haber dejado 5 millones ahí durante un año, porque no se demora más, es cuestión de poner más frente. Segundo, de haberle dado trabajo al 20% de la población de Arenilla, porque además de los que estaban ahí, había la gente que nos daba de comer, había la gente que nos alojaba, claro, había la gente que transportaba. Entonces,
usted puede generar muchas plazas de trabajo flexibilizando la ley y haciendo que la obra pública, para que ponga el ejemplo, y la privada se haga a mano. Hoy eso está deprimido, pero ahí usted tiene otro $250,000. Y el reto está en la creatividad de la gente. ¿Ha visto la cantidad de emprendimientos que hay hoy en día de comidas preparadas y estas cosas? Es formidable. Tema tecnológico. Ya venimos después de la pausa comercial y vamos a hablar un poco sobre el tema tecnológico en diferentes frentes, tanto en el tema comercial como en algunas actividades o normativas que se podrían regular a través de consultas populares, a través del tema tecnológico, que es otra iniciativa que usted ha propuesto en algunos medios de comunicación. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Continuamos en este diálogo con el ingeniero Fabricio Correa. Estamos hablando un poco del tema de la generación de empleo y vamos un poquito al tema tecnológico que también abarca para generar empleo y para otras actividades, ya que estamos en una era digital y con esta emergencia y la pandemia hemos visto muchos negocios que se han reactivado o se han mantenido a través de las plataformas. ¿Cómo trabajar con el tema tecnológico en nuestro país? A ver, el tema que usted apunta bien, tecnológico, es una propuesta para que se honre, que se cumpla el artículo 1, no es el 2, el artículo 1 de la Constitución. La soberanía radica en el pueblo, en ti, en mí, en Edwin, en el pueblo. Nosotros somos supuestamente los que mandamos. Y digo supuestamente, ¿por qué? Porque como nuestra democracia hoy es representativa, nos toca elegir, como el próximo año, gente que nos puede hipnotizar, ¿no? Con linda retórica, con ideas fantásticas. O gente de la farándula, del fútbol conocida, y luego llegan a la asamblea, nunca más se acuerdan de uno. Le ponen impuestos a los carros valen el doble, pero ellos se despachan carnet discapacitado para evadir los impuestos. El voto lo venden a cambio de un hospital, a cambio de una carretera, y no nos paran bola. Entonces, ¿cómo hacer para que el pueblo se empodere? También está la Constitución, la consulta popular. Pero no esa consulta cada 2 años, con 11 preguntas que nadie entiende. Gastando recursos del Gastando Estado. $70 millones. No, si no tenemos plata y no tenemos tiempo, ¿qué es más importante? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Y le propuse al presidente, para desbloquear a los políticos y para marcarle la agenda, porque el que paga manda. Si yo con mis impuestos le pago el sueldo, yo soy el que le tengo que pagar a la asamblea, le tengo que mandar al asambleísta, pues yo le pago. Entonces, si yo fuera presidente, en vez de hacer sabatina, haría lunesina. Y los lunes me presento, horario prime, 8 de la noche, 10 minutitos, nada más. Hay que ponerse elegante. Pueblo ecuatoriano, nos está ganando la guerra, el crimen. Te consulto. ¿Me permites declararle la guerra al crimen? ¿Cómo? Primero, autorízame a sacar al ejército a la calle. Porque a la policía ya nadie la respeta. Le tiran piedra y le queman los patrulleros. Al ejército sí. Segundo, para que esa policía recupere su dignidad, su poder disuasivo, permite que puedan disparar sin temor a esta gente de derechos humanos, que son el derecho de los pillos. Y los derechos humanos son para los humanos derechos, no para los pillos. Tercero, autorízame
armar a la gente que esté entrenada con un buen permiso, psicológicamente está bien. Que el ciudadano puede estar armado, el ciudadano competente. ¿Por qué? Porque hasta que llegue el 911 al llamado auxilio del ganadero, ya se le robaron la vaca y lo mataron. Hasta que llega la Marina al llamado auxilio del camaronero, ya se le robaron los camarones y lo mataron. Además, si el ciudadano está armado, es disuasivo. El choro no es pendejo, dice. Piensa dos veces ¿Y para... donde este más me sale respondón? Entonces, es bueno, pero hay que preguntarle a la gente. Cuarto, a los violadores, ¿qué hacemos? 1, los matamos. 2, los castramos. 3, los encerramos 50 años. Quinto, como la asamblea no autoriza, porque entre bomberos no se pisa la manguera, no autoriza, ¿ya?, quitarle a los pillos de la burocracia, a los funcionarios pillos, hacerle la extinción de dominio y quitarle las cosas, te pregunto si tú me autorizas. ¿Ya? Entonces, esto origina que en todos los programas de análisis, de discusión de la tele, de la radio, los comentaristas, ¿cómo se llama?, los editorialistas de la prensa, en los colegios los últimos años, porque los chicos de 16 y 17 votan, en las universidades se discute el tema. Unos estarán a favor, otros en contra. Y el domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y se puede hacer hasta más corto, porque es muy cómodo, usted a través del celular, de una aplicación segura como la que usted ha venido usando, y bien lo decía usted, Edwin, en la cuarentena, usted le confía su billete a una aplicación del banco. Confíele el voto a una aplicación del CNE, del Consejo Nacional Electoral, bien chequeada por las universidades y las organizaciones políticas. Y gratuitamente, de manera segura, porque no hay cómo meterle la mano ni hacer apagón. Tercero, masivamente. ¿Quién garantiza que sea segura, pues, en relación a ese tema? Porque hay mucha desconfianza del ciudadano, porque pasó hace poco, y usted mismo toca a colación, el apagón. Claro, porque el apagón no está en blockchain, pues no está en la plataforma. ¿Por qué no le roban la plata que usted le transfiere al banco? Porque está bien bloqueado contra los hackers. Entonces, igualito hay que hacer aquí, pues. No, esta no es una plataforma que hace el CNE, no. El CNE la usa, pero la tiene que hacer la Politécnica, la tiene que vigilar anticorrupción, la tienen que vigilar las organizaciones políticas, porque por otra parte es una plataforma sencillísima, pues, si solamente dice sumando votos. Entonces, usted vota con esto y es libre de votar, porque yo no creo en el voto universal obligatorio. Si usted me obliga a votar, ya no es democrático, pues, porque no perdí mi libertad. Entonces, el voto tiene que ser optativo. ¿Y quiénes van a votar? Los que están interesados, en consecuencia saben. Entonces, el domingo, en la comodidad de la casa, si ahí no llega el internet, camina 5 minutitos al centro comercial donde hay wifi gratis y vota. En el segundo, a las 15 horas, perdón, 17 horas, 5 de la tarde, 17 horas, un segundo, usted ya tiene los resultados, no hay apagón. Por ciudades, por género, por edades, como usted lo quiere dividir. Entonces, en la lunesina siguiente, se presenta otra vez elegante el presidente, ¿no? Y dice, pueblo ecuatoriano, los resultados de la votación. Concurrieron 3.674.000 votantes, no los 11 millones, ¿no? Claro. De aquellos, la pregunta 1, 67% que saque el ejército. La pregunta 2, que puede abusar la policía, 55-45, eso lo vamos a meter al refrigerador. La pregunta 3, ¿ya?, no está de acuerdo con las armas. El 24, el 76 dice que sí se permita las armas a los ciudadanos. Los violadores, chuta, que hay un problema. 24% quiere que lo mate, pero el 56 dice que hay que castrarlo, ¿no? Porque meterlo preso cuesta mucha plata. Y la última pregunta, quítale todo lo robado a estos desgraciados. Ya, ok, esto que tú has ordenado porque tú eres el mandante, lo hemos convertido en un borrador de ley. Y se lo estoy dirigiendo mañana mismo a la Asamblea. ¿Este tipo de iniciativas hay en otros países?
Sí, claro, en Suecia hay la democracia directa, frecuente, pero como ellos tienen una estabilidad de más de 100 años, la constitución, las leyes, preguntan cosas cada 6 meses. Nosotros tenemos que hacer tantos arreglos que tenemos que preguntar cada semana y no hay tiempo además. Entonces, usted le manda a la Asamblea con el carácter urgente. La Asamblea va a decir, interferencia de funciones del Poder Ejecutivo. Ubíquense. El presidente es el primer empleado de los ciudadanos, pues, primer mandatario, significa que es el primer empleado. Y la soberanía es del pueblo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo yo es llevarle, señor presidente de la Asamblea, lo que ordena su mandante, el que le pague el sueldo. Póngase a trabajar, no sea vago. Si después de 30 días no ha hecho la ley, usted en la quinta, pues sería el 7 por 5, 35, en la quinta sabatina le dice, pueblo ecuatoriano, la Asamblea no cumplió tu orden. En mi empresa, el que no trabaja no cobra. Te pregunto la pregunta de la semana. ¿Les pago a los asambleístas o no les pago? ¿Qué vas a contestar? No les pagues eso, hijo de pip. Vago, sinvergüenza. En el momento que usted le toque el bolsillo al asambleísta, porque el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano, toditos se alinean, hacen así, trabajan sobre tiempo, sábado y domingo. Y usted, el ciudadano, le marca la agenda. Eso sumado a la transparencia que también está en la Constitución y es la que hemos usado ahora para descubrir los sobreprecios en la funda de muertos, en las mascarillas, en la comida del COE. Eso que está en la Constitución tiene que cumplirse como política de Estado. Y usted va a tener un pueblo empoderado y un pueblo que está sapeando, que no le roben. Porque en arca abierta es justo peca, pero si no está abierta y todos estamos mirando, usted para el robo y cuadra. Por eso son 3 propuestas las que yo vengo haciendo que se pueden realizar rápido sin cambiar nada y enderezan este país. A fin de año yo lo tendría funcionando si fuera Lenín. Primero, el 1.000.000 de plazas de trabajo, haciendo cumplir la ley. Segundo, paren el robo. Paren el robo. Transparencia Internacional dice que la corrupción le cuesta al país 25% del presupuesto del Estado. Redondeemos, pues son 35 millones y pico, 35.000 millones, redondeémoslo en 36.000. La cuarta parte de eso es 9.000 millones y el déficit es 8, le queda 1.000 vueltos. Es iluso, tampoco yo voy a engañar a nadie, que pretendamos reducir de 25% a 0 la corrupción, pero que bajemos de 25% a 10%. Usted ya casi cuadra las cuentas. Y si le mete lo que está haciendo Chile aprovechando la oportunidad, si cambia esta perversión que son las preasignaciones, un cheque de 100 millones para que te lo gaste como te dé la gana. Ahí se lo gasta, pues, trae al artista internacional, $500,000 votados, cuando antes se contrataba al artista nacional y pagaba la cervecería. Porque no tienen en qué gastar, gastan en publicidad. Si la publicidad es la obra bien hecha. Entonces, como no saben gastar, se la roban. Pero si usted le dice, ya, presupuesto base cero, a ver, Cholito, venga acá alcalde, venga prefecto, venga usted en la universidad, venga autoridad portuaria, todo, Petrocor, todo, presupuesto base cero. ¿Cómo hace usted el presupuesto de su emprendimiento? De su hogar con su mujer. Primero, sueldos y salarios. Segundo, servicios básicos. Tercero, vamos a ampliar las... a ver, ya es inversión, ya. Constitución, señor. ¿El plan de inversión del municipio fue socializado? Sí. ¿Y el pueblo eligió? Sí, vea, aquí le habíamos puesto regeneración urbana o un centro médico. Y dijeron mejores centros médicos. Acá elegimos este parque, ya, o tratamiento de agua servida. Me dijeron tratamiento de agua servida. Entonces, cuando ha sido socializado y aprobado, usted le aprueba ese presupuesto. Hoy en día, la realidad es que hasta noviembre, porque en diciembre hacen todo por fumarse la plata, pero hasta noviembre ninguna entidad se ha gastado más del 80%. Solo con que nos ahorremos ese 20%, usted tiene 5 o 6 mil millones más para pagarle a las culebras y no le ha metido la mano al bolsillo. Entonces son 3 cosas: el 1.000.000 de trabajo, parar el robo y democracia directa a través
del celular. Fabricio, en relación a estos temas que ha planteado usted... ¿Me permite abusar de su bondad? Sí, sí. Porque quiero demostrar que esto tampoco requiere cambiar la ley. La Constitución dice que nos tienen que consultar, ¿verdad? La ley electoral dice que es válido el voto electrónico. Y la ley de comercio electrónico dice que todo lo que usted y yo pactemos por celular es orden para los dos. Entonces, si el mandante le pide al mandatario esto, no hay que hacer nada. Solo hay que ponerse a preguntar sin miedo a la gente. En relación a estas propuestas que usted dice que le ha enviado al presidente Lenín Moreno y también que las anda exponiendo en diferentes territorios, Fabricio Correa ha cambiado la postura que tenía desde hace algunos meses de no participar en las elecciones presidenciales o cómo ve usted su posible participación, entrando ya en el ámbito electoral. De que no hay solo que dar ideas, sino arremangarse. A ver, efectivamente, desde que en el 2011, con una campaña chira, pero alegre, creativa, ñaño, esta vez no. ¿Y a qué le decía no? A la metida de mano en la justicia por parte de Alexis. Porque era claro que si Alexis le metía la mano a la justicia, terminaba de liquidar el país como lo terminó de liquidar. Entonces, con cariño le decía, ñaño, yo soy ñaño mayor. ¿Usted sí sabe por qué le dicen Machi? No. Porque es más chiquito que yo. Entonces, yo siempre lo he cuidado. Lo ayudé a llegar a Carondelet. Todo te acolito, pero meter la mano a la justicia, no, ñaño, esta vez no. Oiga, genial. Usted sabe que Chiro, contra ese poder que tenía el gobierno en los medios, el billete, el político, increíble, solo nos ganaron con 3%. Si demoraba 2 semanas más la campaña, le revertía el resultado y le ganaba el no. Entonces la gente me empezó desde ahí a buscar. Como yo no me creo caudillo ni me decía prometido, en el 2012 creamos equipo, equidad, progreso y orden, para evidenciar que somos los ciudadanos unidos. Los buenos somos más, dicen siempre. Bueno, unámonos, porque una golondrina no hace verano. Todos unámonos, ¿ya? Porque si no los malos nos ganan, ¿no? Como nos han venido ganando. Entonces, unámonos en un equipo. Oiga, nos fue recontra bien, y eso es el karma, ¿no? Nos montaron un tema de firma falseta para no dejarnos participar y ahora le hacen lo mismo a la revolución. Todo se paga. Todo se paga. ¿Ya? Alexis le montó la autoría coadyuvante a los dueños del universo para joderlos por un aparente error, que no era tal, de un editorialista. Entonces, como el editorialista no era nada, había que joder a los dueños, autoría coadyuvante. Ahora, ¿cómo lo están fregando a mi pobre ñaño? Como autor coadyuvante de los sobornos. En la vida se paga, la cosa da vuelta. Entonces, volviendo al tema, entonces no me dejaron participar y me buscaron todas las tiendas, me ofrecieron de todo. Pero yo no soy burro de cualquier pasto, no es mi vocación la política. Entonces yo no voy a participar por participar con una tienda que no sé cómo piensa, con quién voy a ir. Entonces agradecí y dije que no. 2017, otra vez me buscó todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, literal. La única organización política que jamás me ha contactado es Creo. Y los socialcristianos todos menos Nebot. Y todas las demás me han buscado. También dije no. 2019, Fabri, la alcaldía de Guayaquil está votada, láncese al estrellato. No. Pero hoy, que hay una ausencia evidente de liderazgo y que tenemos propuestas innovadoras, porque ¿qué requiere hoy el país? Esto es importante, amigo que me estás escuchando. Y quizás eres muy joven y no te acuerdas, porque sucedió hace 30 años. Ecuador, después de 14 años de Alianza País, está igual que Guayaquil después del PRE, en la PIP. Entonces, ¿qué buscó Guayaquil? No buscó un administrador. Le pidió a León Febres Cordero, que estaba en un justo retiro porque ya había servido al país como presidente, León, hágase cargo de Guayaquil. ¿Y por qué el perfil que se requiere hoy es igual que el perfil de León? Porque dice el ídolo de los ingenieros mecánicos es Alberto Einstein. Dice Alberto Einstein, no esperes resultados diferentes, se hace siempre lo mismo. Si vamos a ir a administrar un Estado que está estructurado para robar por Alexis Mera, porque Alexis Mera institucionalizó la impunidad y la corrupción. ¿Cómo vas a enderezar el país si vas a estar haciendo lo mismo? Entonces, León llega
y patea el tablero, y como es ingeniero mecánico, dice, me cierran 3 meses el kiosco, vamos a innovar. Primero, 3.000 pipones afuera, vamos a adelgazar el municipio. Segundo, privatízame el agua, privatízame la recolección de basura. Tercero, empresarios guayaquileños, mándenme sus mejores hombres. Necesito planificación, finanzas, desarrollo humano. Y le fue dando asesor jurídico. Y le dijeron, presidente, sociocristiano, no, los mejores, como en la selección, no importa la tienda, la ideología. Y llenó el municipio de los mejores cabezas. Reabrió después de 3 meses y al cabo de 2 periodos nos entregó el Guayaquil, que debemos reconocer que Nebot, que es un buen administrador, durante 19 años lo mantuvo y lo mejoró. Pero hoy Ecuador requiere un perfil como el de León, que sea ingeniero, porque hay que tener estas cosas que estamos conversando. Ya les voy a contar una muy bonita que vimos para Manabí. Tiene que ser ingeniero mecánico o ingeniero para crear, para innovar. Segundo, tiene que ser empresario como León para ejecutar. Pues no te puedes quedar solo en innovar, tienes que ejecutar. Y tercero, tiene que tener harto de lo que ponen las gallinas, porque te tienes que bajar todas unas mafias organizadas, pues. Acá te tienes que bajar todos esos carteles políticos que entre ellos pelean por llevarse el mayor trozo de ese pastel, de ese botín llamado Ecuador. Pero cuando llegan los ciudadanos buenos, los honrados, ahí sí se la montan. Acuérdense al director del hospital del IES que denunció la corrupción. Lo despidieron, le pegaron en la casa y después lo estaban acusando a él de pillería. ¿Y ese León del siglo XXI podría ser Fabricio Correa? No, no me responda. Vamos a una pausa comercial y al volver vamos a saber si Fabricio Correa se anima ahora sí a participar en las elecciones presidenciales del 2021. Ya volvemos. Continuamos ya en el último bloque de nuestro programa. Vamos a aterrizar un poco en el tema de que si va a participar o no el ingeniero Fabricio Correa. Cuéntenos cómo está ese tema electoral. Hay mucha gente pendiente a ver si usted salta a la cancha o no. Yo puedo ser entrevistador. ¿Usted cree que yo tengo el perfil? Bueno, eso debe decidir la ciudadanía. Pero le pregunto. No, es una persona, un profesional capacitado, ¿no? Bueno, gracias. Mira, hay una realidad. Obviamente tengo las competencias, no voy a andar con falsas modestias. Tengo un liderazgo, forma de comunicar. Y como cristiano que soy, pues la gente sabe que yo vivo mi fe. El Evangelio dice que no puedes enterrar los talentos. Entonces yo los he volcado en darle estas ideas desinteresadamente al presidente. No me he guardado ningún ajo bajo la manga. O sea, si yo tengo que saltar a la cancha electoral, no es que voy a salir con cosas diferentes de las que le acabo de decir. Va con las mismas propuestas. Quizás otras complementarias, porque hay muchas áreas que corregir, pero no voy a cambiar estas. Entonces sí me lo he tenido que plantear, porque le he sacado la vuelta, porque no es mi vocación, la familia sufrió mucho, pero en este momento es obvio que no hay un liderazgo, obvio. En el país no hay liderazgo. Segundo, lo que es más grave, el pueblo está desesperado, y no solo desesperado, está iracundo. Fíjese que cuando los indígenas quemaban Quito y paralizaban Ecuador el año pasado, la gente decía, Vargas presidente, a sabiendas de que Vargas no va a resolver nada, sino que la gente está cabreada y dice, ya, que se joda todo, que quema todo, de la ceniza todo es para arriba.
Ya en el año 96 Ecuador lo hizo. Abdalá, que sabe leer el sentir popular, dijo: la derecha te traicionó, la izquierda te incumplió, vota por el loco, o la pegamos o nos vamos a la mierda. Todos, la palabra mágica, a la mierda todos. Ah, todos somos iguales para abajo. Pues cuando el pobre ha tenido una oportunidad. En octubre fue Vargas y ahora aparece Alvarito resucitado. ¿Cómo ve? Entonces, el qué pip, ¿no? La expresión, ¿la puedo decir? Dígalo. ¿No? Ya que se termine de joder Ecuador, vota por Alvarito, qué chucha. O sea, ya esa es una expresión de ira. Porque cuando uno está cabreado, coge, chava madre, y revienta el celular y después dice, chuta, $300. O sea, lo que venga, cuando la uno gente está cabreado, va manejando, pa, le pega al policía acostado. Cuando Melé pierde el clásico de local en el Capo, a la salida la barra rompe los parabrisas. Entonces, el enojo mal orientado puede llevarnos a decir que se termine de joder esta vaina. Entonces, tú, con tu capacidad, que Dios me ha dado, a Dios gracias, la capacidad de liderar y de orientar, puede orientar la ira a que sea constructiva, porque la ira bien orientada es la que le hace jugar a usted el partido de fútbol a morir, ¿no? Defender a su familia de los choros, ¿ya? A morir. O sea, la ira bien orientada es constructiva. Entonces sí nos hemos planteado el tema, porque obviamente en esta ocasión también me han vuelto a buscar muchas organizaciones políticas. Pero hay que encontrar la que más se ajuste a la ideología cristiana mía, porque, por ejemplo, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia? Dice que lo que prima es la justicia social. Y el Papa Juan Pablo II resumió esto y dice, la justicia social es que todos tengan un trabajo digno. Y yo le puse un sellito, y bien remunerado, ¿no? Entonces, eso cuando yo le digo que hay que generar trabajo y que yo me he pasado la vida generando trabajo, es porque vivo la doctrina social, ¿no? Y lo mismo tiene que ver con la democracia, y lo mismo, Juan Pablo decía, la democracia no es perfecta, pero es la menos imperfecta de las opciones políticas de gobierno. ¿Usted no cree en ideologías sino en ideas? ¿O sí cree en ideologías? No, yo sí tengo una ideología. Mi ideología es la doctrina social de la Iglesia. Sino que la doctrina social de la Iglesia tiene un sano equilibrio. Lleva 2000 años analizando el problema social. Entonces a la izquierda, a la Iglesia la acusan de izquierdosa cuando ayuda a los pobres. Y la acusan de derechosa cuando defiende la propiedad y el capital. Hay que manejar un equilibrio. Entonces hay un equilibrio. Yo siempre digo en broma, cuando me preguntan, ¿usted es de izquierda o derecha? Yo soy arquero. Los arqueros nos paramos en el centro. Volamos para la derecha y salvamos el gol, que no me goleen a mi Ecuador. Volamos para la izquierda cuando viene para la izquierda. Entonces, yo soy un hombre práctico, que tengo soluciones y que me veo en el deber de ponérsela al servicio al país. ¿Por qué? Primero como cristiano y segundo como ciudadano. Si usted solo critica y no da soluciones, es un anarquista. Y en este caso ya las di. Y al público le agrada y no hay quien las implemente, entonces hay que pensarse en saltar a las canchas. Para mi sorpresa, tengo unos números extraordinarios, o sea, sin hacer nada, porque yo he estado tranquilito hasta ahora que mandé los mensajitos en abril. ¿Ya? Es que realmente sería una sorpresa. No he hecho campaña, no he hecho... La incursión pero no de por la Fabricio sorpresa. Correa, porque no se le escuchaba en el tema político. O sea, siempre se ha escuchado el nombre suyo en diferentes encuestas, pero como un actor que iba a participar, hasta ahora claro, se habría mantenido... Pero sí me pone, la gente que sabe política me pone en las encuestas. Y salgo con unos números increíbles, porque obviamente como no estoy en los medios, la recordación mía que llegó al 83, 84%, fue bajando hasta menos del 50%. Pero con menos del 50%, que usted tenga 8, 10% de intención de voto, está en segunda vuelta si logra superar el 90%. ¿Y cuándo sabemos si Fabricio Correa va o no de candidato a la presidencia? Prontamente. ¿La próxima semana? Hasta el día 23 de agosto, usted tiene lo que se llaman las primarias, ¿ya? Y ahí pues veremos si participamos o no. Pero yo no le digo, yo no ando con haces bajo la manga, nada. O sea, es una realidad que el perfil que yo tengo cumple con lo que necesita el país, que las propuestas que tengo resuelven. Y vamos a terminar con una idea chévere, porque usted en off dijo algo que es vital. Esto que le he dicho es para apagar el incendio, porque hay que resolver las cosas el primer año.
Pero ¿cuál es nuestra visión? A mí la revolución me quedó debiendo lo que hacemos en las empresas, usted y yo. ¿Cuál es la visión? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro sueño? Y mi visión es que Ecuador sea el paraíso donde se retiren a vivir su jubilación los veteranos del mundo, con billete. Eso es lo que hizo rico la Florida, donde viven los jubilados de Estados Unidos porque es más calientito y de Canadá. Eso es lo que hizo rico España, donde viven los alemanes y los del norte de Alemania, de Europa, porque es más calientito. Ecuador es el paraíso terrenal. Debemos atraerlo y debemos vivir del turismo porque nuestro pueblo es alegre. En un territorio chiquitito tenemos la mayor biodiversidad de todo, biodiversidad de raza, biodiversidad de comida, de mamíferos, de orquídeas, de lo que usted quiera, de clima, y sin contar Galápagos. Entonces, este es el paraíso. ¿Cómo hacer que este paraíso sea viable para los jubilados? Requieren seguridad, porque siempre estamos rankeados número 1, número 2. Ojo. Y cuando estaba la base Manta, que le daba seguridad, venían pues 5.000 jubilados a Manta, 5.000 a Cuenca, 2.000 a Salinas. Entonces tenemos que darle seguridad y tenemos que darle servicio médico. Ellos lo que quieren es esa seguridad. Entonces me fui con estas ideas a trabajar a Manta, como le conté, con emprendedores de Manta. Y les digo, ¿y qué tal si en el Aromo, en vez de hacer una refinería que no resuelve nada, porque en manos de Petroecuador, el ahorro, ¿qué nos ahorramos? El transporte del crudo a la refinería en Texas y de Texas el transporte al Ecuador de gasolina y diésel. Eso, multiplicado por 10, se lo va a farrear la corrupción y la ineficiencia de Petroecuador. Entonces no es negocio. Pero ¿qué hacemos con 1.500 hectáreas aplanaditas? Sol todo el año, una tubería de 1.200 milímetros. Abran la mente, le digo, traiga a Disneylandia. Y creían que los estaba tomando el pelo. ¿Usted capaz que cree que le estoy tomando el pelo? No, ya vinieron interesados en el gobierno de la revolución y como les pidieron billetes para empezar a conversar, se fueron. Pero estaban viendo Puná, no el Aromo. ¿Por qué el Aromo? Porque el Aromo tiene el mejor aeropuerto de Sudamérica. La pista de Manta tiene 4 kilómetros, es larguísima. Y te acercas sobre el mar y despegas contra el mar, segurísima. Luego, y es internacional el aeropuerto, luego tienes el puerto de aguas profundas a 15 millas de la ruta internacional y llegan los cruceros. Disney tiene barcos de cruceros de Disneylandia. Entonces, usted tiene un aeropuerto, genial, tiene un puerto, tiene 1.500 hectáreas con sol todo el año, tiene agua y tiene muchachas guapísimas. ¿Qué están esperando para traer Disney? Importante. Óigame, no nos comparemos con Disney Orlando, que recibe 80 millones de visitantes, de los cuales el 90% son de Norteamérica y Canadá. Comparémonos con Disney de París, nada más. Ojo, en Latinoamérica habemos 625 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes. En Europa hay 700 y pico viejos. Y sin embargo a Disney de París le llegan 30.000 visitantes por día. Solo la entrada vale $100. Ahí nomás timbran 3 millones. Aparte está la dormida. Aparte está la comida. No dejan de gastar los visitantes entre 6 y 10 millones de dólares por día. Usted para recibir 30.000 visitantes requiere hacer 60 hoteles de 5 estrellas de 250 habitaciones, asumiendo que duermen 2 personas por habitación promedio. ¿Usted se imagina la inversión que va a haber? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Nada. Hay que declarar el Aromo zona de desarrollo especial, sedes, que ya está en la ley. Y decirle, vengan señores gringos, señores Disney, les vamos a dar exención de impuestos 5 años o lo que se necesite, les vamos a dar seguridad. Todo lo que se negocia aquí se discute en arbitraje internacional, bajo las leyes de Florida, como quiera. Pero con una condición, toda la mano de obra de construcción es ecuatoriana y toda la mano de obra cuando funcione es ecuatoriana.
Entonces, ¿sabe cuánto cuesta un Disney de ese tamaño? Más de 20.000 millones de dólares. Pero cuando llega Disney a Florida, ¿qué llega atrás? Llega Universal Studios, llega Wet n Wild, el parque de diversiones acuáticas, llega Magic Mountain, la montaña rusa, llega, oiga, usted va a tener un conglomerado de inversiones que puede meterle al país 10.000, 15.000 millones de dólares por año de inversión, solo ahí, aparte de los hoteles. Y luego generar trabajo barato para todo Manabí y yo diría para Ecuador, porque extrapolando 30.000 por 365, le da más de 10 millones de visitantes por año a un país al que solo le llegan 1,5 millones de visitantes chiros, mochileros o de Colombia, ¿no? Acá llega gente con billete. Pregunto, ¿a dónde se va a ir un sudamericano que no tiene visa? Y el 95% de los sudamericanos no tiene visa gringa. Una cortita porque estamos llegando a la parte final. Pero ¿qué le parece, mi querido Edwin? Estoy hablando algo científico, hay que sacar maestría. No, es de sentido común, todo está ahí. Lo que hay que hacer es unir las piezas. Para Santa Elena, que me voy la próxima semana, así mismo hay una zona de 1.400 hectáreas con la laguna Velasco Ibarra, para hacer ahí un mini Las Vegas. Tiene pista de carrera, tiene aeropuerto internacional, tiene pesca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Ser creativo, romper esas barreras mentales y atraer la inversión internacional. Porque si usted no trae 15.000 millones de dólares por año a Ecuador, Chile con Piñera traía 23.000, o sea que no estoy hablando locura. 15.000 millones al año, Ecuador no va a crecer a la tasa del 10% que necesita para salir de la pobreza y que todos trabajen y sean dignos en Ecuador. Una cortita ya para culminar la entrevista. Una cortita en boli cuando yo iba a rematar y me la servían cortita. Es la dormidita ahí. ¿Con quién trabajaría Fabricio Correa a nivel internacional en el tema de créditos? ¿Con China o Estados Unidos? Estados Unidos, pues. Por favor. Se acusaba a Estados Unidos de ser el imperio. No el imperio ese que hay ahí en Guayaquil, sino el imperio de... Y Estados Unidos nunca se cogió Ecuador, nunca en los préstamos obligó a construir a las compañías gringas, nunca nos cobró al chulco, nunca pidió garantía. Ahora somos propiedad de los chinos. Porque hace una reflexión una mujer valiosa, manabita, decía, si usted presta en el banco, hipoteca la casa ya no es suya. Ya no es suya, mientras no le pague al banco es del banco. Nosotros estamos hipotecados a China, Ecuador ya no es lo ecuatoriano, es de los chinos. Entonces a los chinos hay que ponerlos en orden. A los chinos hay que demandarle los préstamos chulqueros, las obras mal hechas, la pesca que nos está liquidando nuestros recursos. A los chinos hay que ponerlos en orden. ¿Y no se lo ha puesto? Lo que pasa en Galápagos. Déjeme a mí. Listo. El mono sabe qué palo trepa, pues a mí no me va a hacer chino. Listo, Fabricio. Vamos con la conclusión final de mi compañero Jorge Chávez, quien ha estado bastante atento a lo que ha dicho el ingeniero Correa. Gracias, Edwin. Lo habíamos adelantado. Era un entrevistado sumamente interesante. Con la locuacidad que lo caracteriza, nos ha explicado cuál es su propuesta para lograr que Ecuador resurja desde las cenizas. Yo diría que Ecuador parece que por Ecuador hubiesen pasado 10 Atilas que no dejaron piedra sobre piedra. Y hay que tener no solo las ganas, sino la fuerza y el coraje y la decisión para hacer que este país salga adelante. ¿Quién lo puede hacer? Eso es que veremos. Y en 284 días se sabrá. El ingeniero Fabricio Correa ha planteado, entre otras cosas, 3 puntos para lograr de que el país surja. Primero, crear 1 millón de empleos, priorizando el sector de la producción del alcohol y de la caña de azúcar. Segundo, parar el robo con un combate directo a la corrupción. Y tercero, una democracia directa a través de la consulta popular, utilizando los medios tecnológicos, en este caso el celular. Hacer que se empodere al pueblo, tal como lo dice la primera, en la Constitución del Ecuador. Y en cuanto a su posible sí o no postulación como candidato, él nos ha dicho ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no?
Sin embargo, ha dado unos tips. Dice que el candidato o el presidente de este país tendría que ser primero ingeniero, porque está preparado para proponer alternativas de salidas, empresario para poder saber ejecutar esas propuestas, y tiene que tener muchas posturas de gallina. Un hombre con decisión, con coraje. Y él no nos ha dicho que va a postular, pero tampoco nos ha dicho que no. Nos ha comentado de que mucha gente lo ha buscado, muchas organizaciones le han propuesto como en anteriores oportunidades, pero que él está tomándose su tiempo hasta el 23 de agosto para analizar en qué lugar pueda ser mejor ubicado de acuerdo a su convicción cristiana, que es la que ha valorado por sobre todas las cosas. Dice finalmente que hay que desarrollar el turismo para que vengan, entre otras cosas, los jubilados del mundo y puedan asentarse aquí y dejar su dinero y vivir cómodamente, como lo hacen, por ejemplo, en España, en Málaga, una ciudad en la que yo conozco, en la que viven la mayor cantidad de alemanes y europeos. Muchos viejitos, pero que dejan mucho dinero. Y también planea traer, propone que sería muy interesante traer a Disney en el aroma. Y él ha explicado cómo es que una empresa de esta naturaleza podría generar hasta entre 10 y 15 mil millones de ingresos, millones de dólares de ingresos por año para el Ecuador. Son propuestas sumamente interesantes que esperemos verlas realizadas en una propuesta de gobierno. Y finalmente nos dijo que prefería trabajar con Estados Unidos y no con China, quien se le ha hipotecado desde su punto de vista del país. Gracias, ingeniero Fabricio Correa, por esta entrevista. El país tomará en cuenta sus propuestas y será en breve cuando sepamos si va o no va como candidato a las elecciones presidenciales. Adelante. Gracias, estimado Jorge. Cortita como en el fútbol, tiempo extra, 1 minuto para que le deje un mensaje a los ciudadanos que nos miran en la región y en el mundo entero a través de Facebook. El mensaje que les doy siempre: Ecuador tiene futuro, tu familia tiene futuro, tienes que elegir bien y tenemos que empoderarnos. Decimos que los buenos somos más, unámonos, empoderémonos a través de esto, elijamos bien y en 1 año, te prometo, esto va a estar funcionando, va a estar funcionando. Importante, gracias ingeniero Fabricio, siempre es un gusto tenerlo en este espacio y siempre es importante lo que indicaba. A los problemas siempre hay soluciones y eso es lo que necesita el ciudadano ecuatoriano, soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en nuestro país. Hay que saber elegir y somos nosotros corresponsables de las autoridades que nos gobiernan. Nos vemos el próximo domingo con otro tema importante aquí en Saracay Televisión por su programa En la Mira. Buenas noches.